De la duda, por favor, buenas tardes. Son 13 semanas, si estoy contando bien, creo que llega hasta diciembre, me Sí, parece, ¿no? profesor. Sí, llega el examen de admisión de San Marcos de diciembre, profe. Exactamente, gracias, amigo. Justamente lo que quería confirmar. Como saben ustedes, en diciembre tenemos examen excepcionalmente, bueno, todo es excepcional en los últimos 2 años, pero en diciembre hay una opción más. Me imagino que varios de ustedes, probablemente no todos, pero me imagino que varios han revisado el último examen, han pasado por el último examen de admisión. Este es un ciclo veloz, ya es un ciclo que dura 3 meses, 3 meses, 13 semanas, claro, 3 meses más o menos. Los que estamos acá, se supone que los que estamos acá ya tenemos algo de base, ¿de acuerdo? No estoy insinuando que seas veterano, creo que no hace falta insinuarlo, pero se supone que ya tenemos algo de conocimiento de algunos temas, ¿eh? Así que no te vayas a sorprender si de repente vamos a ver 2, 3, quizás hasta 4 temas en una sola clase. Se supone que hay cosas a estas alturas que ya conocemos y que debemos estar en condiciones de manejar. 13 semanas es bastante, pero no es mucho, ¿ok? Si estamos en cero, obviamente 13 semanas no va a alcanzar. La idea es que aquellos que ya tenemos una base podamos consolidarla en este breve tiempo que nos queda de aquí hasta el examen de diciembre, asumiendo que estamos hablando de San Marcos. Si tenemos otra meta, que es perfectamente válida, quizás voy a Callao o a Villarreal o a alguna otra universidad, igual no, el ciclo también es para ir cogiendo nivel y para terminar de cubrir las lagunas que tengamos y cuando venga el examen, tomar la vacante, que creo que es lo que algunos estamos buscando ya desde hace buen tiempo. Quiero que comencemos por algo básico, las preguntas del último examen de admisión de San Marcos. Quiero empezar por ahí, porque tú eres un ciclo repaso semestral. Hay cosas que ya conoces. Entre el sábado 4 y el domingo 5 y el sábado 11 y el domingo 12, San Marcos tomó 4 diferentes exámenes de admisión. Yo estoy seguro que algunos de ustedes ya lo revisaron y es más, probablemente algunos de ustedes ya haya dado alguno de esos 4 exámenes de admisión. 5 creo, porque el sábado me parece que el sábado 4 tomó 2. ¿Has visto ya las 12 preguntas de historia universal? ¿Las has revisado? ¿Puedes revisarlas? ¿Están a tu alcance? Vamos a verlas, ¿ya? En los siguientes minutos, antes de ir al tema de hoy, vamos a detenernos a revisar las 12 preguntas que han venido en total en el examen de admisión de San Marcos, en los exámenes de admisión de San Marcos de las semanas anteriores. Voy a empezar a compartir pantalla contigo y vamos a ver si es que por ahí tenemos una idea de cuáles son las respuestas. Déjame confirmar que todo esté claro por acá. Creo que sí. Ya, a ver, ahí va. Veamos. ¿Me confirmas, por favor, si está en tu pantalla? Melissa, Adrián, Jean-Pierre, ¿me avisas? ¿Ya está ahí? ¿Puedes visualizar la diapositiva? ¿Sí se ve? Ya, bacán. Vamos a ver los primeros minutos. Yo me imagino que para alguien como tú, estas preguntas, probablemente algunas de las preguntas sean sencillas, otras no. He visto que en algunos solucionarios que están colgados en las redes sociales, he visto que la mayoría ha coincidido en algunas respuestas. O sea, solamente hay 2 preguntas que justamente son las que le vinieron a los médicos el sábado 11. Hay 2 preguntas de HU en las que ha habido más de un resbalón, pero ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Ahí está mi nombre, soy el profesor García, algunos ya los conozco, soy el profesor Daniel García, y comencemos. Están en orden, las 2, 3 primeras preguntas vinieron el sábado 4. Esa, ¿cuál debería ser mi clave ahí? Dante me dice barco, barco, dice Jonathan, Leslie, Harley, no hay problema, ¿verdad? Claro. Desastrosos resultados en la Primera Guerra Mundial, restricciones que trajo la guerra. La Primera Guerra Mundial, como recordarás, supuso un sobreesfuerzo de algunos países. No toda guerra es un esfuerzo y una guerra mundial con mayor razón, ¿cierto, Alex, André? Y esto condujo al estallido de la revolución en Rusia, 1917. Emanuel, ¿es revolución o revoluciones?
Rusia, 1917, ¿es singular o plural? ¿Es una o es más de uno? Melissa, Alexia, Iraida, Henry, Luis Alberto. 1917 en Rusia. Una, seguro. Ya. Sí, bien seguro. Ok, ya. La Revolución de Febrero. ¿Y la de octubre? Es más de una. Claro, ¿qué pasa? No te olvides. En el año 17 hubo dos revoluciones. Una es la Revolución de Febrero. Todas son parte de la rusa. Así. Ya. Ok. Una es la Revolución de Febrero, ¿no? Una es la Revolución de Febrero y otra es la Revolución de Octubre. Ya son dos fases, ya si quieres decirlo así, pero recuerda las dos etapas, recuerda las dos etapas. No te preocupes, la universidad no te va a preguntar si es una o es dos, o son dos fases de una, pero no olvides los dos momentos, ¿eh? Revolución de febrero, revolución de octubre. André, ¿dónde está Lenin? ¿En la de febrero o en la de octubre? Luis Alberto, el crack es otra cosa, maestro, ¿eh? El crack es después en Estados Unidos. ¿Dónde está Lenin? Vladimir Ilich Ulyanov. Lenin, octubre. La segunda, bacán, Lenin, la de octubre, la segunda. ¿Cómo se llama el grupo político que lo respalda? Diego, ¿te acuerdas? Harley, el grupo político que respalda a Lenin. Esos eran los, no me acuerdo. Grupo político, grupo político. ¿Cuál es la respuesta? ¿Soviets o bolcheviques? Bolche, correcto, bolche. Los soviets no son una organización política, los soviets son una organización popular, ¿ok? Obreros, campesinos, soldados. Uno, beso. ¿Vamos bien? Hablando de Lenin, ahora que están de moda, los marxistas. Casa, nos dice Eduardo, pero André dice avión. Dante, Leslie, Henry, Luis Alberto, todo el mundo dice avión. Eduardo, ¿la quieres pensar? Todo el mundo dice avión. Nadie se va con Eduardo porque son así con Eduardo. ¿Cuál es el problema con él? Sí, avión, avión. André ya, André se va con su amigo Eduardo, muy bien. Son amigos, hasta que descubran que van a la misma carrera. Ah, ya, qué buen amigo que eres. Te amo, André, mírales. Ya pasó el mes del ambiente. Durante el transcurso de la Revolución Rusa, Lenin, el que estabas diciendo hace un rato, Lenin decía todo el poder para los soviets, los comités de obreros y soldados. ¿Qué buscaba Lenin con eso? Avión y casa son muy diferentes, ¿eh? Los compañeros por ahí han dicho avión, bueno, casi todos han dicho avión. Y por ahí un par de compañeros han dicho casa, pero son bastante distintas, son bastante distintas. Eh, Todo el poder a los soviets, todo el poder a los soviets. Los soviets son comités populares de obreros, soldados y también campesinos. Si estamos hablando de todo el poder a los soviets, Eduardo, André, Harley, Leslie, estamos hablando de darle más participación al pueblo, ¿verdad? Todo el poder a los soviets. Bacán, muy bien. Tienes razón, alternativa A, correcto. Todo el poder a los soviets. Radicalizar la participación popular, por supuesto. Todo el poder a los comités populares. Pretendía una mayor centralización política. Este le vino a la gente de empresariales, ciencias básicas y también económico-empresariales. Mira el enunciado 2. ¿Por qué es falso? Porque si hablas de todo el poder a los soviets, André, Eduardo, Harry, Leslie, Melissa, Dante, Iraida, una consulta. En la Rusia del año 1917, ¿había un soviet o varios soviets? Dante, ¿había un soviet o varios soviets? Varios, claro, porque los soviets son los comités obreros y de soldados y de campesinos. Entonces, en cada ciudad se forman varios soviets. Entonces, la letra 2 me dice una mayor centralización, ni hablar. Al contrario, al darle el poder o al proclamar que se le debe dar el poder a los soviets, estás creando múltiples centros de poder. Ah, ya, para empezar por ese lado también, ¿no? Además, el objetivo no era continuar con la guerra, sino salirse de la guerra. Ok. 3, alentaba la acción directa, claro, ¿no? Ya eso es lo que quiere decir. Planteaba el fortalecimiento, no, nada que ver. ¿Ya? Correcto, 2 avión, excelente. Las tres primeras, creo que las dos primeras le vino a la gente de ciencias básicas, física, química, matemática.
Y las dos primeras más, esta de acá creo que le viene en general a los de económicas empresariales, ¿sí? A ver, a la tres. Gracias, Yanela. ¿Qué propones para la tres? Avión, dice Dante. Ya. Descartas la primera, descartas la cuarta. ¿Ok? Leslie coincide contigo. Karen también. André también. Diego también. De acuerdo todos. No hay discusión, no hay discrepancia. Bacán. ¿Por qué descartas la uno? Emanuel, ¿por qué descartas la uno? Joseph, Maffer, Luis Alberto, Joaquín, Alexa. La uno, ¿por qué es falsa? Tienes razón, es falsa. Mano de obra calificada. Ya, tienes razón, en la primera revolución industrial la mano de obra son niños, gente sin mayor preparación, pero hay algo más, hay algo más, hay algo más, hay algo más, hay algo más. En las fábricas se concentró una cantidad creciente de artesanos. Habla, no, el trabajador de la fábrica no es artesano. ¿Cómo se le llama al trabajador de la fábrica Dante? ¿Cómo se le llama al trabajador de la fábrica Joseph? Alexa, al trabajador de la fábrica, son proletarios, excelentes, son fabricador. Andrea Alexis Palomino Mozo, ¿dónde me sacó esa palabra, hermano? Son proletarios, proletarios. Puede ser que algunos de esos proletarios antes hayan sido artesanos, pero una vez, Dante, André, Eduardo, una vez que tú, artesano, tienes que cerrar tu taller porque nadie te compra y tienes que tocar la puerta de la fábrica y pedir trabajo, una vez que tú, ex artesano, cruzas la puerta de la fábrica, dejas de ser artesano. Pasas a ser, exacto, pasas a ser un proletario. En la fábrica no hay artesanos, en la fábrica todos son proletarios. No, pero antes fui artesano, a nadie le importa. Y ya estás acá, aquí somos proletarios todos, ¿ok? Y descarto la 4 porque si no me equivoco la 4 se elimina porque dice lo contrario de la número 2. ¿Estás de acuerdo, Joseph? Gracias, Dante. Correcto. Ajá. Avión. Ya esas son las tres primeras, esas vinieron el día sábado 4. ¿Pudiste con las tres? Joseph, André, Dante, Eduardo, Alexa, Iraida, las tres, 60 puntos ahí. No, no, te pregunto si acá, ahorita, André, ahorita. Sí, estaba regaladazo. Botado. Ahorita sí. Ya, no vale, pues. Ya. Las siguientes cinco vinieron el día domingo. Domingo 5. Vinieron para la gente que va a humanidades. La gente que fue a derecho. A ellos le vienen más, pues, ¿no? Casa, ¿no? Sí, creo que estamos de acuerdo. Casa, bacán, muy bien, todos de acuerdo. Ahora, esa estuvo más, un poquito más complicada, porque para hacer esa pregunta, yo tengo que acordarme de qué intelectual es el que habla de eso. En la ilustración, porque este tema es ilustración, en la ilustración, como tú sabes, hay varios intelectuales, ¿no? Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot, John Locke y otros. Eh, para responder esa pregunta, yo tengo que saber cuál es el intelectual que habla de o que plantea un nuevo origen para los gobiernos. Joaquín, una consulta. Los ilustrados cuestionaron las concepciones políticas que se manejaban hasta esa época, ¿verdad? Los ilustrados cuestionaron, por ejemplo, ¿qué sistema de gobierno? Sheila, ¿qué sistema de gobierno cuestionaron, combatieron, criticaron? La monarquía absoluta. Muy bien, André, bacán, la monarquía absoluta. ¿Y cuál era la base ideológica de la monarquía absoluta? Alexa, en la monarquía absoluta, ¿cuál era la justificación ideológica al poder de los reyes? ¿Cuál era la doctrina que sustentaba el poder real? Correcto, el derecho divino. ¿Te acuerdas? La monarquía de derecho divino, el origen divino del poder monárquico. Los intelectuales de la Ilustración lo refutaron, ¿cierto, Andrés? Los intelectuales de la Ilustración dijeron, no, el poder de los gobernantes procede de los gobernados. Muy bien, Adelio. Los intelectuales de la Ilustración señalaron que el poder de los gobernantes procede de los gobernados.
El poder de los gobernantes es producto de la libre voluntad de los gobernados, mediante un, ¿cómo se llama la obra? Mediante un, ¿cómo se llama el texto? Habla. El texto en el que muy bien Leslie, muy bien Leslie, muy bien Luis Alberto, muy bien Harry, muy bien Harley, muy bien Henry, muy bien André, correcto. Mediante el contrato social. No, aquí, bueno, la universidad tampoco te iba a poner contrato social, porque ya sería demasiado regalo, ¿no, Ángel? Pero mediante un nuevo pacto, el contrato social. Contrato social, obra de Juan Jacobo Rousseau, el poder de los gobernantes procede de los gobernados. Mediante un pacto establecido entre ambos, el contrato social, un pacto que se puede revocar si es que los gobernantes atropellan a los gobernados. Correcto, Rousseau, bacán, empezamos bien. Eso. Avión, dice Henry, avión, dice Dante, avión, dice Maffer, Leslie, Diego, Luis Alberto, ¿sí? ¿De acuerdo, Joseph? Los conflictos independentistas en la región de los Balcanes amenazaron la integridad territorial. ¿Cómo se llama este periodo de la historia? Iraida, Emanuel Bryan, ¿qué periodo de la historia es ese? Paz armada, muy bien, André, correcto, es la época de la paz armada, excelente. Y esta época previa a la Primera Guerra Mundial, esta época de paz armada, se caracteriza por los conflictos nacionalistas en la zona de los Balcanes, que formaban o que buscaban formar estados propios en Grecia, en Serbia, en Bulgaria, en otras regiones. 5, avión. Ese nacionalismo en Serbia, ese nacionalismo es el que dio origen a una organización clandestina llamada, habla Dante, ese nacionalismo serbio, muy bien, es el que dio origen a una organización clandestina llamada La Mano Negra. Bacán. Que buscaba apropiarse del territorio de, habla, al toque, buscaba apropiarse del territorio de, ¿te olvidaste? No, 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 no. Pero ¿cómo se llamaba la provincia? La provincia, ¿cómo se llamaba? Claro, muy bien. No, Sarajevo es una ciudad. Muy bien, Harley. No, Harley no. ¿Quién fue? Henry, Dante, Joseph. La gente mano negra buscaba apropiarse del territorio de Bosnia-Herzegovina, que, lamentablemente para ellos, en ese momento se encontraba bajo el poder de, ahora sí, ¿te acuerdas cómo iba el asunto? El nacionalismo serbio dio origen a la organización Mano Negra, que buscaba añadirle a Serbia el territorio de Bosnia-Herzegovina. Pero Bosnia-Herzegovina se encontraba bajo el gobierno de Austria-Hungría. Exacto. Por eso es que el odio de los nacionalistas serbios era contra Austria-Hungría, porque Austria-Hungría era la que impedía realizar ese proyecto. Y ahí de Austria-Hungría es el archiduque al que asesinan y el resto del rollo. Tú lo conoces, 5 avión, bacán. Pregunta para los abogados. Y China fue una pregunta que hizo temblar. Yo me imagino que los que dieron el examen ese día se habrán asustado cuando estaban allí sentados en el estadio, creo. China, hace como 10, más de 10 años que no venía así. Pero Sheila, Dante, Leslie, eh, André, muchachos, una pregunta, antes de que me digas la respuesta. Mira bien la pregunta acerca de China. No tengo que saber la historia de China para hacer esa pregunta. Esa pregunta, la número 6, la que tenemos aquí con el número 6, es una de esas preguntas de eco, en las que solamente la haces con capacidad de análisis. No tienes que ser experto en China, porque alguien por ahí dice, China casi nunca la leí porque casi nunca viene. No importa. Para empezar, te pregunto por lo que siempre preguntas a Marcos cuando ha preguntado por China, la dinastía Qing, la dinastía que unifica China. Y lo que tengo que usar para encontrar la respuesta es simplemente lo que yo conozco de la evolución de los estados a través de la historia. Porque me dicen, te leo yo, el gobierno de la antigua China, por su amplio territorio, diversidad cultural, geográfica, Henry dice Barco, significó un reto político para las diferentes dinastías. Y para superar estos problemas, el primer emperador de la familia Qing, Qin Shi Huangdi, el primer emperador, estableció una serie de medidas que permitieron la unificación política y cultural. Ya, si por ahí no te acordabas, de repente yo no me acordaba, la familia Qin, ¿por qué fue importante? La universidad me lo dice. La familia Qin fue importante porque promovió la unificación política y cultural. Y luego que la universidad ya te dijo qué hicieron,
La universidad te dice, ya, ahora dime cuáles fueron esas medidas. Eric, André, Sheila, Leslie, Dante, Henry. No necesito recordar la historia de esa dinastía. Solo necesito recordar cómo es que se ejerce un poder centralizado y unificador en una monarquía. Que lo has visto, por ejemplo, cuando has hecho monarquías de la era moderna. ¿Cuáles son las características de una monarquía unificada, de un Estado unificado? A ver, el enunciado 1 dice un tipo único de escritura. André, un único sistema de escritura para facilitar la administración del territorio. Maffer, ¿encaja o no encaja con ese objetivo de conseguir la unificación? Lógico, claro, obviamente, sí, bueno, obviamente. La 2, coexistencia pacífica de diferentes religiones. Diferentes religiones. No, eso no encaja. Y eso yo lo tengo que saber. Porque cuando uno estudia las monarquías absolutas, Sheila, Dante, Joseph, ¿cuál era la característica de las monarquías absolutas? ¿Tolerancia religiosa o intolerancia religiosa? Habla Sheila. Lógico, ¿te acuerdas? Claro, intolerancia. En las monarquías absolutas había una sola religión. Por eso es que los ilustrados, cuando critican la monarquía absoluta, ¿qué reclaman los ilustrados? Tolerancia religiosa. ¿Por qué? Porque en la monarquía absoluta, la religión del monarca era obligatoria para todos. Y alguien dirá, profe, pero esto no es Europa, es China. Pero el principio es el mismo, hermano, el principio es el mismo. Es un Estado absoluto, una monarquía unificadora, y además creo que ahí te lo dice, ¿no? Harley, ¿qué dice ahí? Unificación cultural, ya pues, ¿no? ¿Por qué crees que me dice unificación cultural? Unificación cultural significa una doctrina, un pensamiento, una ideología. ¿Así? La 2 se va. La 3, ¿tiene sentido la 3? Joseph, ¿la 3 tiene sentido? ¿Dividir el territorio en unidades políticas autónomas? No, ni hablar. Eso más bien sería, ¿eso qué sería? Sheila, unidades políticas autónomas, autónomas, sometidas al mando de señores locales. Esa nota huele a una palabra que empieza con F. ¿No te acuerdas? Lógico, claro, Leslie, esa nota es feudalismo, pues. Y el feudalismo es cualquier cosa menos un Estado unificado. ¿Cierto? Bacán. La 4, más bien que las provincias sean gobernadas por autoridades nombradas por el emperador. Eso sí es centralización, eso sí es unificación. Significa que las provincias no va a gobernar cualquiera, sino alguien puesto por el emperador, leal al emperador. Eso sí tiene sentido. 6, avión, ¿no? Ya, correcto. Dante nos dijo, profe, la 2 se va porque la familia King persiguió la doctrina confuciana. Bacán. Oye, Dante, ¿tú fuiste André? Ya, disculpa. ¿Tú fuiste André? Ya, ok. No importa. Eso lo dijo André, ya, no interesa. Pero muchachos, Dante, André, una consulta, joven. ¿Y si yo no estuve atento a esa clase? Si se me pasó esa característica. André, habla. ¿Igual sale o no sale? Habla. André, ¿qué pasa? Lo aprendiste en un manga. Ya, ok. Y la gente que no es seguidores de los mangas como tú. Dante, Leslie, Joseph, habla. ¿Se deduce o no se deduce? ¿Se desprende o no se desprende? Claro, se deduce, pues no es lógico. Y yo no leo mangas, ¿a quién le importa que lea mangas? Se desprende, Sofía, porque bueno, ahí dice, ¿no? Shumatsu no Valkyrie. Estos niños ratos. Ya, ok. Penúltima de los abogados. Ya. André. Ya, a ver, léete la 7. Otra vez Primera Guerra Mundial. En ese examen para los abogados puso dos preguntas, creo, de Primera Guerra Mundial. Me parece. ¿Eh? También te gustan los mangas. Ya. A mí también. Bueno, a mí me gustan más los animes que los mangas. ¿Eh? Sheila, ¿sí? Ya. ¿Y qué propones? Ah, dado. Todas son verdaderas menos la última. Ya. A Jean-Pierre le gusta el mango, dice. Ok. Dante también dice dado. Y ya está. Me están hablando del asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, es considerado la causa directa de la Primera Guerra Mundial. El desencadenante, ¿no? La causa directa, el desencadenante. Ok, Brian, gracias, gracias, gracias. Dice, este hecho solo desencadenó, ¿no? Tensiones políticas que ya estaban atrás.
Teniendo en cuenta lo mencionado, determina el valor de verdad. La lucha por colonias, sí, pues no, siempre se dice eso. El nacionalismo también. La rivalidad también, ¿no? Las alianzas militares. Maffer, el número 3 dice, creciente rivalidad entre las principales potencias llevó a que se conformaran alianzas militares contrapuestas. Alianzas militares contrapuestas. No sé de qué está hablando. ¿A qué se refiere, Henry? Maffer, Andrea, Alexa, Brian, Harley. El enunciado 3, ¿a qué se refiere con alianzas militares contrapuestas? ¿De qué me está hablando? Ya, dime cuáles. Habla, ¿cuáles? ¿La OTAN y el Pacto de Varsovia? Ah, la Triple Alianza y la Triple Entente. Correcto, la Triple Alianza y la Triple Entente. Muy bien, muy bien. Pero la 4 no va porque esto de la lucha anticolonial es... pregunta de San Marcos, Alexa. Alexia, disculpa. Pregunta de San Marcos. ¿Cuándo se produce la descolonización? Yo sé. ¿Cuándo se produjo la descolonización? La descolonización. Muy bien, Adeli. Muy bien. Ese después de la segunda. Claro, eso no es antes de la primera, no es después de la segunda. Bacán. 7 dedos. Y ya está. Esa fue la 4, 5, 6, 7, la penúltima de los abogados. Esta es la última del bloque de humanidades. ¿Por qué se muere la Unión Soviética? Casa. ¿Sí? Dante, Sheila, casa, ¿no? Casa, ya. La existencia de nacionalismos al interior de la Unión Soviética. Pues, ¿no? Claro, ahí hay que recordar algo que tú sabes, ¿no? La URSS era un país complejo, ¿no? Y el propio nombre te lo dice, ¿no, Henry? URSS. Era una unión de repúblicas. Estaba Rusia, pero también estaba Ucrania, ¿cierto? También estaba Georgia, ¿verdad? También estaba Uzbekistán, Kazajstán y varias otras. Exacto, sí, Eduardo, bacán. Pero Eduardo, las dos primeras son las que me interesan. Las dos primeras letras, UR, Unión de Repúblicas. Diferentes etnias, diferentes comunidades, diferentes nacionalidades. El colapso económico conduce a que esos nacionalismos se activen y cada república empiece a reclamar su independencia. Por eso me dice ahí, ¿no? Esta reforma, el Glasnost, ¿quién promueve el Glasnost? Eduardo, ¿te acuerdas? Esta reforma llamada Glasnost la promueve, ¿quién fue? Nikita, no, no es Nikita. El último, el que está vivo todavía. Gorbachev. Exacto, muy bien, muy bien, muy bien, Miriam. Muy bien, Gorbachev, Gorbachev. La reforma de Gorbachev ofreció más bien la oportunidad para que salga a la luz algo que había estado oculto desde esa época, ¿no? Que era los nacionalismos, las identidades nacionales. ¿Correcto? 8, casa. La existencia de distintos nacionalismos. Ahora, hay un mito por ahí, no sé si lo has escuchado, hay un mito circulando por ahí que dice que si yo voy a derecho, por ejemplo, a mí me van a poner las preguntas más difíciles de letras. O sea, a todo el mundo le toman historia. Pero las preguntas más difíciles, dime André, ¿qué pasa? ¿Qué has hecho? Al final no fue así, ah, ya. Ya, pero hay un mito, y estoy seguro que lo has escuchado. Estoy seguro que has escuchado. ¿No? La gente que va a medicina o ingeniería le pone las preguntas de letras más fáciles. Porque no es lo suyo, ¿no? Preguntas son ceros. Pero habla, las de derecho, las de humanidades, ¿cómo los has visto? ¿Cómo los has visto? ¿Te han parecido? Estas 5 últimas que hemos visto. Claro, no está imposible. Sí, está fácil, está fácil, está fácil. ¿No es cierto? Porque uno diría, entonces seguro a los médicos les vinieron preguntas sencillas, bueno, preguntas easy, seguramente las sacaron de esto de guerra, preguntas que marcaban a los... No, a los médicos le pusieron preguntas difíciles, por eso es que los puntajes en medicina se fueron al suelo. Creo que me dicen que han entrado a medicina con 1300, algo así escuché, algo así leí por ahí. 1300 me dijeron en medicina, hace años creo, 1200, tanto así, no sabía que había bajado tanto. Normalmente era 1700 y pico, ¿no? Cuando el puntaje baja es que el examen está difícil. Las dos preguntas que vienen a continuación han sido preguntas en las que varios han patinado. No sé por qué, ¿ya? No sé por qué. Creo que no han entendido lo que es una pregunta de eco. Y antes de que me lances la respuesta, antes de que me lances la respuesta, quiero que veas la imagen.
porque esta es una pregunta con imagen. Ya, a veces cuando San Marcos te pone una imagen, tiene la gentileza de describirte la imagen primero, ¿no? Por si acaso, ¿qué pasó? ¿Aló? ¿Me escuchas? Mi computadora me dice que se ha perdido la conexión. Espérame un ratito, no sé qué está pasando. A ver, un toque. Espérame. Tutor, ¿me escucha? Tutor. ¿Aló? ¿Sí? Ya. Entonces, no, mi computadora. Ah, ya regresó. No sé por qué se le había ido la conexión. Ya no me das caso. Ya regresó. Ya. Ok, ya no sé qué fue, no me das caso. Gracias. Este. No, es el de varios, Aldo. Creo que debe ser uno de esos colapsos que le da a veces al mío. ¿Te salió lo mismo que usted? Sí, sí, ya no hay problema. Ya volvió. ¿Me ven todos? ¿Me escuchan todos? ¿Estamos bien? ¿Podemos continuar? Habla para que no se te pierda nada. Ya, bacán. Mira, te decía, te decía. A veces cuando la universidad te pone en imagen, te describe lo que está en la imagen, ¿no? Por si acaso no la puedas ver bien, te lo describe, pero por si acaso tengas mala vista o haya salido mal impresa. Esta vez no. La universidad te dice, enunciado, observa la siguiente imagen y al respecto es correcto afirmar esto. Dante dice avión. Ya, ok, Dante. Dante, primero, André también dice avión. Ya. Dime qué ves. ¿Qué ves acá? Ya, ok. Sí, la separación, ¿no? La separación entre los antepasados del ser humano y los antepasados de los simios, ¿no? Siempre nos dicen en la clase de hominización que los parientes vivos más cercanos de los humanos son los simios africanos, ¿no? Gorilas y chimpancés. Y acá nos pone la separación. ¿Te acuerdas? Siempre nos dicen, Eduardo, André, Harley, siempre nos dicen, ¿no? El hombre desciende del simio, Dante. El ser humano desciende del simio. ¿Sí o no? Brian, los humanos descendemos de los simios. Sí, ¿estás seguro? ¿Es una confesión? Joseph dice, yo sí. No, no me pregunto si eso dicen, no, te estoy preguntando si es verdad. ¿Los humanos descendemos de los simios africanos? No. Humanos y simios compartimos los mismos ancestros. Humanos y simios compartimos los mismos ancestros, ¿ok? Descendemos de primates africanos que vivieron hace millones de años. Y de esos primates derivaron dos ramas, lo que ves ahí en el gráfico. Maffer, ya ahorita vamos a eso, Maffer. Maffer, habla. El gráfico me muestra eso, ¿verdad? Cómo de algún grupo de primates derivaron dos ramas. Una terminó dando origen a los humanos y la otra terminó dando origen a gorilas y chimpancés. Maffer, ¿estás viendo lo mismo que yo? Estamos viendo eso, ¿no? La división de los primates en dos ramas, dos linajes, como le quiera decir. Ya. Obviamente lo que me interesa más es la evolución que llevó al ser humano. Notamos las diferencias entre las manos, notamos cómo va evolucionando el cerebro, pero solo en esta rama, no en general, sino solo en la rama izquierda, la que tiene que ver con el ser humano. ¿Notamos algo más? A ver, ¿notamos algo más? Maffer, notas además, sí, Dante, una consulta. Notas además que también la universidad se ha tomado la molestia de ponerme imágenes que tienen que ver con las herramientas. Habla. Mira, el Australopithecus no tiene herramientas. El Homo habilis ya sostiene una piedra en las manos. El Homo erectus ya tiene aquí algo que no sé qué es. El Neandertal tiene una lanza, este está más simpático. Y el Homo sapiens, esta quiero. Tiene un arco y una flecha, se ve bacán. ¿No? Ya, ok. Es lo único que tengo que ver. Vamos a la pregunta. El enunciado uno me dice, de acuerdo a la imagen, la hominización está relacionada con el desarrollo de la mano prensil. Enunciado uno, ¿va o no va? Maffer, enunciado uno, ¿va o no va? Sí, pues no, claro. Por algo me está poniendo las manos hoy, ¿no? Ya, ok, eso sí. Ya. La 2, la imagen me muestra y la hominización me muestra que el linaje del Homo sapiens, linaje son los antepasados, ¿no? A veces la gente se raya con la palabra linaje. El linaje son los antepasados. La imagen me muestra cómo los antepasados del Homo sapiens se separan de los antepasados de los otros primates. Sheila dice no. ¿Por qué no? Habla. ¿No es lo que muestra la imagen? Los antepasados
de los humanos se separan de los antepasados de los simios africanos. ¿Sí? Si tienes alguna duda, Sheila, me pasas la voz, no te preocupes, no te molestes, no hay problema, nadie se va a incomodar. Pero lo que me muestra es esto, ¿no? Cómo de los antepasados comunes se separa este linaje de la izquierda, no te molestes, se separa este linaje de la izquierda, el linaje humano, se separa de este linaje de la derecha, el linaje de los simios africanos. ¿Ok? Esa es la 2. La 3 me dice aumentó la capacidad craneana de los primates. Pero ahí hay un tema de redacción, ¿no, Maffer? Aumentó la capacidad craneana de los primates, espérate. O sea, sí, pero no de todos, ¿no? Estaría mejor redactado si dijera aumentó la capacidad craneana de los homínidos, el linaje humano, ¿no? El linaje humano, los homínidos. En los otros no me muestra crecimiento del cráneo. Ya. Alguien podría decir, profe, pero sí hay, bueno, ya vamos a ver. La 4, André, la 4. ¿La doy por válida, sí o no? Y no me digas sí porque si no, no hay clave. No sé tramposo. Habla, la 4. ¿Es válida, sí o no? Dante, Maffer, Jean-Pierre, Eric, Joaquín. La 4. Leslie, ¿por qué? ¿Por qué Maffer? ¿Por qué Dante? ¿Por qué Harley? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La cultura del linaje humano se va haciendo más compleja. Lógico, me lo está poniendo ahí, no me lo está poniendo ahí. Ahí me está poniendo las herramientas, claro, ahí me está poniendo las herramientas. Ahí está poniendo las herramientas. Si no, ¿para qué crees que me las pone? Ahí está, pues, ¿no? Me está mostrando las herramientas. Si no, me hubiera puesto los cráneos nada más, pues, ¿no? Si no, me hubiera puesto sobre el rostro. Me está poniendo las herramientas. Entonces, en la 4 me dice, produjo una complejización de la cultura. ¿Qué significa eso? Que las herramientas se van haciendo más complejas. La forma de vestir, bueno, pero la forma de vestir no tiene que ver con tecnología. Aunque sí es cierto, pero por ahí uno diría entonces el Homo sapiens no es tan desarrollado como el Neandertal está más vestido y el Homo sapiens está calato cuando no exhibicionista el Homo sapiens. Creo que tenemos que apuntar más a las herramientas, a las armas, a la tecnología, que ahí sí se nota claramente cómo se van haciendo más complejos. ¿Qué marco en la 9? ¿Cuál es la clave? Creo que alguien lo había dicho al inicio. Avión. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ok. ¿Ha habido resbalones? Sí, 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 sí. Yo he visto por ahí solucionarios, me pasaron un par de solucionarios que marcaban dado, pero si tú marcas dado, estás dejando fuera el enunciado 4. Y no puedes dejar el enunciado 4 porque ahí están bien grandotas, hermano, las herramientas para que veas cómo va evolucionando la cultura humana. 1. Y si marcas dado, dejas fuera el enunciado 2. Bueno, Brian, habría que conversar con ellos para ver qué está. Marcan casa, ¿sí? Casa, solo 2 y 4, no seas malo. Solo 2 y 4. ¿Y para qué le pone la mano prensil acá? No, ¿cómo hacer? Casa, ¿estás seguro? Pero si está ahí bien grande la manazo del... ¿Para qué creen que la puse entonces? Este... Y el número 2 es obligatorio. Porque Jean-Pierre, Dante, Angelo, Mauricio, habla. Mira el número 2. Se separan los antepasados humanos de los antepasados de los primates. Habla. ¿No es eso lo que muestra la imagen? Dime, André. ¿El tema en sí de la imagen no es eso? La separación de los ancestros humanos y los ancestros de los simios, me parece, o ese es el tema central ese es el tema central de la imagen. Ese podría ser el título de la imagen, ¿no? Entonces, si es la idea central, no puedo sacar a la respuesta. Es fundamental. Mi respuesta tiene que contener eso. Avión. Ya. La teoría, pues si todavía no hacemos la teoría. Ah, ¿quieres que publique el solucionario? Ya, al final conversamos sobre eso, no te preocupes. Ya, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Todavía estamos haciendo las preguntas de admisión. Ah, ¿quieres que la teoría? Pero ya publiqué. ¿Te refieres a las separatas? Ya están. Ah, ya, perdón. ¿Te refieres al PPT? Habla, ¿a eso te refieres? Ah, ya, el PPT se publica después de la clase. El PPT se publica después de la clase. No te preocupes, terminando la clase lo publico. No hay problema. La complicada es esta. Esta es complicada. En realidad tampoco es imposible, pero es complicado.
Y no te digo nada porque sospecho que vas a patinar en eso. Quiero verte patinar. Lo que quiero que entiendas o que comprendas o que no olvides es la oración final. Esta evidencia confirma que los neandertales, ¿ya? Lee el párrafo, ahí te presenta dos evidencias y al final te dice, esta evidencia que te hemos presentado, ¿qué te confirma? Ah, ya ves que hay discrepancia. Hay discrepancia. Hay discrepancia. Analicemos entre todos. Este, dice, los estudios más recientes sobre los neandertales han resuelto, han zanjado una polémica antigua, en un debate que había por ahí entre los científicos, cuando no los científicos hacían. Y ahí pasa a hablarnos de dos evidencias, ¿ok, Luis Alberto? Dice, la primera, en Francia, algunos investigadores han confirmado que los cuerpos de neandertales hallados en cierta cueva se encontraban en depresiones, o sea, huecos, pero huecos que no eran de carácter natural, o sea, no era un hueco que estaba ahí porque la naturaleza lo produjo. En pocas palabras, aunque no lo diga, se han encontrado cadáveres en huecos hechos por el ser humano. Ok. Fíjate que no me da una explicación acerca de por qué estaban ahí. Lo único que dice es, se ha confirmado que esos huecos no eran de carácter natural. Es lo único que me dice, es lo único que me dice, ¿cierto? Ya. Luego me habla de una segunda evidencia. Una segunda evidencia me dice, ¿no? En otro lugar, en otra cueva, otro equipo, ha encontrado cuerpos agrupados de esta especie, ¿no? Cuerpos agrupados de neandertales, separados por centenas de años. O sea, había un conjunto de cadáveres acá y de repente en otro lugar había otro conjunto de cadáveres y cuando le han hecho los análisis, esos cadáveres del otro grupo eran posteriores, muy posteriores a estos de acá. O sea, los habían enterrado en el mismo lugar, pero después, ¿no? Los habían enterrado en el mismo sitio, pero mucho tiempo después. Parece que continuamente utilizaban esa cueva para enterrar sus cadáveres. Eh, Tampoco me dice por qué, ¿no? Muchachos, la evidencia que nos están presentando, ¿qué confirma? Porque el texto comienza diciéndome, había una polémica en la paleontología. ¿Cuál era la polémica? ¿Cuál era la polémica? A ver, la alternativa A me dice, creían en la vida después de la muerte porque enterraban ritualmente a sus muertos. La alternativa C me dice, tenían una cultura compleja porque enterraban reiteradamente a sus muertos en un espacio ritual. En un espacio ritual. Una consulta. La evidencia que presenta la pregunta, Dante, la evidencia que presenta la pregunta habla de ceremonias, habla de rituales, habla de algún resto de alguna explicación, algún objeto, alguna ofrenda funeraria que demuestre que estos enterramientos eran parte de un ritual, una ceremonia, una celebración, una conmemoración. La evidencia que me presentan es como esas preguntas de RB, donde te presentan un texto y luego te preguntan cuál de las siguientes alternativas se desprende del texto. Hay preguntas así en RV, ¿no? No sé si siguen haciendo preguntas así. En mis tiempos de comprensión, ¿no? Claro, te ponen un texto y te dice, ¿cuál de las siguientes alternativas se infiere de lo que te estamos diciendo arriba? Ya, habla. Eric, Joaquín, Ángelo, Maffer. ¿Cuál de las alternativas se infiere, se desprende, se colige de lo que te están presentando arriba? A partir de las dos evidencias que me mencionan, ¿puedo decir rituales? No, en ninguna parte me dicen rituales. Ah, Dante ya se dio cuenta, ¿cierto? Dante, ¿qué es lo que se infiere? Lo único que se infiere de lo que me están diciendo es estos patas enterraban su muerto. Y eso zanja la polémica. ¿Cuál era la polémica antigua? La polémica antigua era, ¿se entierra o no se entierran en las sociedades neandertales de los cadáveres? Las dos evidencias que me dicen, sí, se entierra. Si la polémica fuera, se les entierra por razones rituales, para que esa polémica estuviera resuelta, la evidencia que te presentan debería confirmar hallazgos rituales. Y la evidencia que te presentan no menciona hallazgos de elementos rituales por ningún lado.
¿Me comprendes? ¿O estoy abusando de tu cerebro? Dante, Maffer, Iraida, Joseph, Angelo, Joaquín, Emanuel Eric, Leslie. ¿Me comprendes? ¿Sigues? Ya, ¿sí? Claro, ¿no? Ya, si la polémica fuera, enterraban a sus muertos por causas rituales, entonces la evidencia tendría que darme eso. Pero no hay ninguna evidencia acerca de eso. ¿Es cierto? No hay ninguna evidencia acerca de eso. ¿Qué es lo único que yo desprendo de la evidencia que se presenta? Lo único que desprendo es que enterraban deliberadamente a sus muertos. ¿Por qué? No sé. Eso sigue siendo motivo de polémica hasta ahora. Se supone que había algún tipo de creencia, sí, pero ¿qué tipo de creencia? No sabemos. Lo único que sabemos, lo único que desprendes de la evidencia es que enterraban a sus muertos, ¿no? Como le dijo un compañero, es una pregunta de inferencia. Así pues es una pregunta de inferencia porque te están presentando dos evidencias y te están pidiendo que analices qué confirma las evidencias que te estamos presentando. Lo único que puedes extraer en limpio es que enterraban a sus muertos y se acabó. Lo demás es especulación y la evidencia que te presentan no habla de ninguna explicación acerca de los enterramientos. Esas dos preguntas le vinieron a los médicos, pobrecitos nuestros amigos médicos, les hubieran puesto mejor alguna de las preguntas anteriores. Para que te relajes, esa. Los que han estudiado aquí en la academia, esa pregunta deben haberla hecho. Sí, bien, Eric, bacán. Los que han estudiado aquí en la academia, esa pregunta tienen que haberla hecha, esta que estás viendo aquí, la 11, esa pregunta es un paseo. Los que han estudiado aquí en la academia, esa pregunta no pueden haberla fallado, porque esa pregunta la hacemos siempre aquí en la academia, ¿no? Los que hemos estudiado aquí, Leslie, Diego, Maffer, habla, ese texto, aquí en la academia se trabaja, ¿sí o no? Ese es un texto clásico de Kant, sapere aude. Atrévete a pensar por ti mismo. ¿Te acuerdas, Alex? Claro, Ángelo, ¿te acuerdas? Sapere aude, atrévete a pensar por ti mismo. Correcto, ese es un regalo. Ese es un regalo para los alumnos de Trills. Autonomía de pensamiento, correcto. El individuo deja de ser pueril, deja de ser infantil, deja de dejar que otros lo guíen de la mano y toma sus propias decisiones bajo la guía de la razón. Correcto, Eric, bacán, barco. Y cierra por todo lo alto, ¿ya? Con broche de oro. 11 y 12 le vinieron a los ingenieros. Luis Alberto me dice avión. Ya. Luis Alberto descarta la número 2. La población de las ciudades migró a las colonias. A tu vas ingeniería, André. Ya. Alex coincide con Luis Alberto. Maffer también. Sí, ¿no? Mercado interno, mercado externo, vías de comunicación, ferrocarriles seguramente, caminos, canales, dominio de los mares, acceso a mercados, control de colonias, y ahí sí no hay mucho que decir. Bueno, gracias Harley, gracias Dante, gracias Leslie, gracias Diego, gracias Ángelo, bacán, Javier. 1, 3, 4, listo. ¿Qué tal? ¿Complicado? De las 12, ¿alguien se pudo hacer, no sé, 9, 10? ¿Alguien se hizo 9, 10 o más? De las 12, ¿alguien habría podido hacer suponiendo que te vinieran 12 preguntas de HU? 11, maestro, muy bien. ¿Sí, Leslie? Ok, Emanuel, ya Dante. Hasta ahora 11, no, hasta ahí nomás 11 porque ahí murió el asunto. Es 12, 12 nada más venir. Bien, Emanuel, bien, Joseph. Este, tuvieron sus espinas algunas de las preguntas, ¿eh? Tuvieron sus complicaciones algunas de las preguntas. Mira, tú me dijiste que no han colgado todavía el solucionario. ¿No lo han puesto todavía en la web, en la página, en el Face? ¿No lo han puesto? Solo han puesto las del área C. ¿Sí? Ya. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Terminando la clase, ya es lo que te iba a decir, es lo que te iba a decir, es lo que te iba a decir. Terminando, bueno, terminando, no sé, en la tarde, en la noche. Lo que pasa es que voy a ver Rápidos y Furiosos, así que en la noche, cuando regrese. Pero en la noche, en la noche, en la noche. Tengo vida, pues no soy como tú, yo ya ingresé. Te cuelgo esto. Mira, desde la 2 hasta la 13 son las preguntas. ¿Te parece? En la 14 está cuáles vinieron en cada área y las claves. ¿Ok? Y desde la 15 en adelante está la explicación. ¿Te parece? De la 15 hasta la 26, ya está la explicación para que más o menos te analizando uno por uno, ¿no? Para que tengas una idea clara acerca de por qué. Si no estás de acuerdo, pues la próxima semana lo discutimos. Tu opinión importa. Esta es una democracia por el momento. ¿Ya? Entonces en la tarde, en la noche te lo subo. ¿Sí? Ya listo. Cerramos entonces y ahora sí, vamos a lo de hoy. Disculpa, espero que no te haya parecido una pérdida de tiempo.
pero tú eres pues un alumno que ya estás en otro nivel, así que me parece que podíamos empezar viendo las preguntas y en función de eso ya continuar ahora sí con el tema de hoy. Vamos a nuestra clase de hoy. Hoy es un tema corto, hoy es teoría de la historia, justamente lo hemos puesto ahí para poder verlo del examen de admisión. Hoy el tema es introducción a la historia, te vuelvo a decir, ahí está mi nombre, Daniel García, creo que algunos de ustedes ya los hemos visto antes. Eh, Quería comenzar presentándote esta estadística que siempre le ponemos a los jóvenes cuando comenzamos, algunos de ustedes ya hemos llevado antes del curso, así que ya saben que a mí me gusta empezar de esta manera, ¿no? Los temas del prospecto, la estadística de cuáles son los temas más frecuentes. Ya el que va a San Marcos, el que va a San Marcos ya sabe que prehistoria, pf, de lejos tiene que saberlo obligatoriamente, ¿eh? De una, igual Grecia, igual ilustración. Si lo quieres agrupar por capítulo está así. Por capítulo notas más que hay ciertos bloques que es fundamental manejar, ¿no? Por ejemplo, uno dice, yo pensé que venía guerras mundiales, no viene tanto como Grecia, entonces no estudio guerras mundiales, espérate. Todo ese bloque, que el prospecto llama siglo XX, es el segundo bloque del que vienen más preguntas. Es el segundo bloque, lo que pasa es que el siglo XX abarca Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolución Rusa, Guerra Fría, entre guerras, caída del socialismo. Pero es el segundo bloque el que vienen más motivos de pregunta en examen de admisión, ¿ya? Revoluciones burguesas es el capítulo de lejos que mejor tienes que dominar. Revoluciones burguesas es la Ilustración, 13 colonias, Revolución Francesa y la Primera Revolución Industrial. Es el bloque más habitual en exámenes de admisión. Así que temas como prehistoria, temas como revoluciones burguesas, temas como siglo XX, tienes que manejarlo bastante, bastante bien. Teoría de la historia viene poco. Y igual lo vamos a hacer porque está en el temario, igual hay que hacerlo. Alta Edad Media, bizantinos, musulmanes, poco viene. Viene, pero poco. Ya, en lo que tienes que ser experto es en prehistoria, hominización, revoluciones burguesas, siglo XX. Ya, de todas maneras. Los otros temas también hay que manejarlos. Esa estadística igual te la subo en la tarde para que tengas más o menos una pauta acerca de por dónde le gusta disparar a la universidad cuando te toma el examen. Y el tema de hoy es teoría de la historia. La teoría de la historia es un tema breve, ¿eh? Aquí hay que saber en teoría de la historia qué es la historia. Y vamos, ese es un repaso semestral, así que aquí no creo que haya cosas que no hayas escuchado. ¿Dónde ponemos a la historia? ¿Es una ciencia o no es una ciencia? Dante, ¿la historia es una ciencia? ¿Sí o no? Habla, sí, ya. ¿Qué tipo de ciencia es? Violento, al toque, al toque, al toque. Tengo que ir a cocinar. Ciencia descriptiva. Ya. Ciencia social. La clasificación de la ciencia. ¿Qué estás hablando, André? Ciencia social, ¿verdad? La historia es una ciencia social. ¿Qué estudia? Eduardo, Maffer, Ángelo. ¿Qué estudia la historia? La historia estudia. ¿De qué estudia? ¿Qué estudia la historia? Sucesos históricos. Ya. ¿Y cuándo un suceso es histórico? Y no me digas cuando lo estudia la historia. La historia analiza hechos históricos, que son aquellos acontecimientos ya que están en el pasado, que tienen que ver con la sociedad, ¿verdad? Cuando marcan un antes y un después, ya un acontecimiento trascendental en el desarrollo de la sociedad. La historia lo que busca es reconstruir el desarrollo de la sociedad en su espacio y a través del tiempo, ¿verdad? ¿Qué es la historia? Simple. La historia es una ciencia social que busca reconstruir el desarrollo de las sociedades humanas en el espacio y a través del tiempo. Reconstruirlo mediante el estudio de los hechos históricos. Aquí es un concepto, uno de varios conceptos que puedes manejar acerca de historia. Es la ciencia social que se estudia o se encarga de estudiar el desarrollo de las sociedades humanas en el espacio y en el tiempo. Ese desarrollo de la sociedad en el tiempo y en el espacio se comprende mediante el estudio de los hechos históricos. Tres elementos clave para entender la historia: sociedad, espacio, tiempo. ¿Te acuerdas? Sociedad, espacio, tiempo. La historia estudia la humanidad en el espacio y en el tiempo, mediante el análisis de los hechos históricos. ¿Qué más debo saber acerca de la historia? Bueno, acerca de la historia, para empezar, lo que tengo que saber es cuál es el objetivo de la historia. ¿Cuál es el propósito de la historia? Creo que eso lo tengo por acá. ¿Cuál es el objetivo de la historia? Jean-Pierre, ¿para qué estudiamos el pasado? Maffer, ¿para qué tanta chismosería andar estudiando el pasado? ¿Para qué sirve comprender el pasado? Habla. ¿Cuál es el objetivo de la historia? Buscamos reconstruir el desarrollo de la sociedad para entender, para comprender, para poder orientarnos en el mundo presente.
¿verdad? Ese es el objetivo de la historia, correcto. ¿Cuál es el propósito de la historia? El propósito de la historia es comprender el pasado mediante el estudio de fuentes, más las ciencias auxiliares y al mismo tiempo entender el presente y el futuro. ¿Cuál es el objetivo de la historia? Comprender el pasado. ¿Para qué? Para entender el presente, ¿no? Hemos estado en elecciones y a alguien que no esté aquí en el Perú, a alguien que no haya vivido en el Perú, a alguien que no sea peruano, que no conozca nuestra historia, quizás le sorprenderá la cantidad de referencias que están circulando este año acerca de que tal o cual partido político, que no te voy a mencionar, se declara públicamente como un partido marxista-leninista. No estoy a favor ni en contra, esa no es una cuestión que haya que discutir acá. Y creo que no terminaríamos de discutirlo nunca. Pero a alguien de otro país le extrañaría, oye, pero ¿qué tanto rollo se hacen los peruanos con que tal partido político se declare marxista-leninista? Alguien que conozca el pasado reciente de la historia del Perú le dirá, ¿sabes qué es lo que pasa, hermano? Que hace poco aquí en el Perú, ya, ok, ¿de acuerdo? Claro, ya de ahí entra una discusión, pero ¿significa lo mismo? No, no significa lo mismo, pero ya es otra cosa, ¿no? A eso no voy. A lo que voy es a que yo no puedo entender el presente si no comprendo el pasado, ¿cierto? Porque por ahí alguien podría decir, oye, ¿por qué la gente no votó por la chica esta, que no me acuerdo cómo se llama? Si no les gustaba el otro candidato, ¿por qué no votaron por ella? Bueno, lo que pasa es que te cuento. Hace como 30 años, aquí gobernó uno que no me acuerdo qué fue de él, pero se le recuerda por tantas cosas y todo eso, ¿no? No comprendes el presente si no entiendes el pasado. El objetivo de la historia es comprender el pasado para poder iluminar las características y orientarnos en el mundo, orientarnos en el mundo, orientarnos en el mundo presente. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo de la historia, comprender el pasado para entender el presente. Si es posible, también conocer el futuro, ¿no? Por ahí algunos han dicho, recuerda lo que pasó la otra vez, no hay que confiarnos porque esto podría terminar generando tal o cual problema. El objetivo de la historia siempre es ese, ¿no? Mirar atrás para entender qué consecuencias podrían venir en algún tiempo futuro. Estamos en pandemia y no sé si te acordarás que el año pasado, cuando empezó la pandemia, la gente comenzó a recordar todas las pandemias de la historia de la humanidad. ¿Te acuerdas, Dante? El año pasado comenzaron a circular listas, inventarios de todas las pandemias que había. La gente se puso feeling, la gente se puso nostalgia. Así como cuando a ti cada vez que tu enamorada te vota, te pones a recordar todas las veces que te han votado, André, ¿te acuerdas? Ya igualito fue, igualito fue, igualito, igualito. Ahora la gente se pone así. ¿No tienes? ¿Ya ves? ¿Por qué será? No vamos a hablar de eso porque te vas a deprimir. El cólera, la gripe española y todas las otras plagas que había por acá. André, por favor, André, pobrecito. Ya, hasta decían que nos tratamos y todo eso. Ahora, ¿cómo comprender el pasado? Bueno, el pasado se comprende mediante las fuentes. Y eso es, Sumi, ya Sumi, no seas así. El pasado se reconstruye mediante fuentes, ¿cierto? Y ese término, fuentes, es algo que también se ha puesto de moda últimamente, ¿no? A raíz de esto de la pandemia, todo el mundo está diciendo tantas cosas, no te vacunes que te van a meter un chip. Sumi, por ahí por tu barrio no fue que los vecinos comenzaron a derribar las torres de celulares porque decían que propagaban la enfermedad. Por tu casa fue, ¿no, Sumi? Sí me acuerdo haberte visto ahí tirándole piedras a la torre. Y la gente ha dicho, no, bueno, hay que tener cuidado con las fuentes. La historia es una ciencia. ¿Cómo reconstruyes el pasado? Mediante fuentes, ¿ok? Mediante fuentes. Entonces, ¿qué es la historia? Es la ciencia que mediante el estudio de fuentes busca entender el desarrollo de la sociedad en el espacio y en el tiempo. ¿De acuerdo? Y para comprender mejor esas fuentes, el historiador recurre a otros científicos, a otros especialistas. A eso se le conoce como las ciencias y las disciplinas auxiliares. Si la universidad me pregunta, Harley, Iraida, Joseph, si la universidad te pregunta, Andrés, Sheila, Leslie, la historia es una ciencia multidisciplinaria. La reconstrucción del pasado es un trabajo interdisciplinario. ¿Qué le respondes? ¿Sí o no? Sumi, Diego, Dante. Claro que sí, porque para reconstruir el pasado tienes que consultar especialistas en diferentes campos. Cuando uno toma un libro de historia y lo lee, a veces uno piensa que es un libro de historia, pero para hacerlo el historiador ha consultado con economistas, ha consultado con demógrafos, ha consultado con politólogos, ha consultado con sociólogos, ha consultado con especialistas del arte. Entonces la historia reconstruye el desarrollo de la sociedad en el espacio y en el tiempo, pero mediante la participación de científicos, especialistas y toda una serie de disciplinas. Ese es el propósito de la historia.
¿De acuerdo? Ahora, una pregunta. ¿Quién es el primer historiador? ¿Quién es el padre de la historia? ¿Te acuerdas, Alexa? ¿A quién le decimos el padre de la historia? Le decimos padre de la historia a Heródoto, ¿verdad? Padre de la historia, este fulano de acá. Heródoto, ¿de qué cultura? Eric, Diego, Eduardo, ¿de dónde es? ¿De qué cultura, Eric? De Grecia, exacto. De la época de las guerras médicas, como Eric ha puesto por ahí, ¿verdad? Heródoto es el primer historiador, Heródoto de Halicarnaso, ¿cierto? Heródoto de Halicarnaso, autor de un libro llamado Historias, el primer libro de historia, ¿te acuerdas, Joseph? Primer libro de historia, Historias. San Marcos nunca te lo va a preguntar, pero qué bacán sería que lo pregunte, ¿no? Pero en mi libro de historia, Historias, 20 puntos, ya estás adentro. Heródoto vivió en la época de las guerras médicas, en la época de la guerra entre griegos y persas, en el siglo V antes de Cristo. Historias, claro, historias. Ahí cómo está arriba. Primer libro de historia, historias. ¿Ok? No, no había mucha imaginación en ese tiempo. ¿Por qué lo llamamos el primer historiador? Porque es el primero que va a tratar de explicar los hechos que se estaban produciendo ante sus ojos. En el prólogo de su libro, el prólogo de su libro está en internet, lo puedes buscar cuando quieras. En el prólogo de su obra Historias, Heródoto expone su objetivo: evitar que se pierdan con el paso del tiempo, evitar que se pierda la memoria de los personajes, de los grandes personajes y de las grandes hazañas que realizaron. Bueno, ese es el objetivo de la historia, ¿no? Preservar la memoria colectiva de la humanidad. Ese es el propósito, ese es una de las ambiciones de la historia, evitar que se pierda la memoria de lo que ocurrieron o lo que hicieron los humanos antes de nosotros. Por eso es que se le considera súper valioso, ¿no? Está en PDF. Lo han pirateado un montón de veces, algún peruano seguramente. Debe estar ahí, lo puedes encontrar fácilmente. Heródoto es el primer historiador, entonces lo llamamos el padre de la historia, y la historia, como te digo, lo que busca es eso. Ahora, comencemos a explicar cosas complejas, ¿ya? Porque esto es colegio. Y estoy seguro que me dirás, esto ya lo vi en el cole, normal. Tú me dijiste al inicio que la historia busca comprender o reconstruir el pasado de la humanidad. Ahora, ¿te acuerdas? La historia divide el pasado en niveles. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Hay distintos tipos de pasado. ¿Te acuerdas o no de las dimensiones del tiempo en el estudio de la historia? Habla. ¿Te acuerdas? No te acuerdas. Mira tu pantalla. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? La historia divide el tiempo, el pasado de la humanidad, los acontecimientos del pasado, los elementos del pasado. Se dividen en elementos de corta duración, acontecimientos; elementos de mediana duración, las coyunturas; elementos de larga duración, las estructuras. Criatura, ¿te acuerdas o no te acuerdas de lo que te estoy explicando? Esa parte de ahí, ¿ya la has oído antes? Acontecimiento, coyuntura, estructura. Acontecimiento, coyuntura, estructura. Hagamos un ejercicio. Mira acá. ¿Te acuerdas de ese cuadro? Dante, ¿lo has visto alguna vez? Joseph, Maffer, ¿has visto ese cuadro, esa pintura, ese lienzo? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se titula esa obra de arte? ¿Se titula La Revolución Francesa, estás seguro? No, no se titula Tope la Bastilla. Monet es un artista, no creo que el cuadro se llame así. La pintura se titula La libertad guiando al pueblo. La libertad guiando al pueblo. La libertad guiando al pueblo. Lo que pasa es que siempre lo ponemos en Revolución Francesa, pero no se llama la Revolución Francesa. Se llama La libertad guiando al pueblo. ¿Quién la pintó? Eugène Delacroix. Se escribe Delacroix. ¿Te lo pongo en el chat? Te lo pongo en el chat, ¿ya? Ahí está. Delacroix. Delacroix, ya, así que. Este, una pregunta. Necesito que me ayuden aquí los que ya han visto antes Revolución Francesa, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la Revolución Francesa? Eduardo, te hago una pregunta básica. Dante, Henry. Cuando estalla la Revolución Francesa, ¿cuál era el sistema de gobierno que había en el país? ¿Cuál era el sistema político contra el cual se levantan los franceses? Bacán, bacán, bacán. La monarquía absoluta. Genial, 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 genial. Muy bien. Oye, Leslie, Dante, Eduardo, Harry, Eric, Henry, Maffer, una consulta. Diego, la monarquía absoluta en Francia era algo que se acababa de implantar.
o ya tenía tiempo, tenía décadas, tenía más de 100 años. No, ya tenía tiempo, claro, ya. Y entonces, ¿por qué la revolución comienza recién en 1789, Alexia? Si la monarquía absoluta venía de hace tiempo. Joseph, en la época previa a la Revolución Francesa, había, ajá, Alex, bacán, 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 Alex. En la época previa a la Revolución había grupos sociales con privilegios, ¿cierto? Sheila, Dante. Había grupos sociales con privilegios que no pagaban impuestos. Yo me acuerdo que había dos parásitos que no pagaban impuestos. ¿Quiénes no pagaban impuestos? ¿Qué sectores sociales no pagaban impuestos? El clero y la nobleza. Muy bien, Henry. Muy bien, Adeli. Muy bien, el clero y la nobleza. Ok. Oye, criatura, una pregunta. ¿Esos privilegios se los habían dado recién o venían desde la Edad Media? Harley, Eric, Eduardo, no, pues eso venía desde la época feudal, por algo le dicen los privilegios feudales, así o sea que es de la época del feudalismo. Y entonces la pregunta sigue siendo la misma, ¿y entonces por qué la revolución viene ahorita? Y ahí ya ya, entonces ahí Maffer me dice, profe, es que era época de hambruna, ya, eso es reciente. Y alguien por ahí dijo las ideas de la ilustración, bacán, eso es reciente. Y otro por ahí podría decir es que el Estado francés estaba en bancarrota, genial, eso es reciente. ¿Entiendes la diferencia entre lo estructural y lo coyuntural? La coyuntura son las circunstancias en un momento determinado, el contexto, la situación en un determinado instante, cortas la historia en un momento, dices, acá, en este momento, ¿qué está pasando ahorita? Esa es la coyuntura. Lo estructural son aquellas condiciones más o menos permanentes que abarcan décadas o siglos, aquellas características que permanentemente han estado ahí, o que han cambiado muy poco a través del tiempo. ¿Cuáles son, por ejemplo, en la Revolución Francesa factores estructurales? La monarquía absoluta que viene, de hace tiempo. Y los privilegios que vienen más tiempo todavía atrás. Y la marginación del pueblo llano, lógico, eso siempre ha sido así. Pero esos factores estructurales en esta época revientan. ¿Por qué? Porque hay una crisis del trigo que mencionó un compañero o compañera por ahí, Adeli, muy bien. El desprestigio de la corona, por el despilfarro de la corte, por el alza continua de impuestos, por la bancarrota del Estado, las ideas de la ilustración, la influencia de las noticias de lo que había ocurrido en las 13 colonias, ya todo eso es reciente, esa es la coyuntura. Harley, ¿entiendes la diferencia? Dante, Maffer, Henry, Joseph, André, estructura, coyuntura, por eso te dije hace un rato, por eso, ahorita, Eric, ahorita, bacán, buena pregunta. Por eso te dije hace un rato. La historia trata de reconstruir el pasado, sí, ya, pero en el pasado hay dimensiones, ¿ok? Hay estructuras que son permanentes, a eso es lo estructural. El feudalismo, el capitalismo, eso es estructural. El Perú, ¿cuántos años acaba de cumplir? ¿Cuántos años acaba de cumplir el Perú, Harley, Dante, Adeli, Henry? 200 años. El Perú acaba de cumplir 200 años. No sé cómo le ha hecho, pero ha durado 200 años el Perú. Quizás no dure mucho más. El Perú ha cumplido 200 años. Ok, ya, esa es una estructura, ¿no? El periodo republicano del Perú, el periodo la República del Perú, el Perú republicano, no sé cómo le dices en HP. Ese es algo estructural. Dentro de esa larga estructura del Perú republicano hay momentos. Lúcete, por favor, Jean-Pierre. Mencióname alguna coyuntura que tú recuerdes de esos 200 años del Perú, el oncenio, vaca, otra. Al toque, al toque, al toque. El oncenio, otra. La República Aristocrática, genial. El ochenio, bacán. El Velascato, el Fujimorismo, la época del terrorismo, bacán. La era del guano, ¿sí? Cuando nos hicimos ricos o soñábamos que seríamos ricos vendiendo excremento de ave, ¿te acuerdas? El militarismo 1, el militarismo 2, el militarismo 3, la prosperidad falaz, la época de PPK, que duró creo año y medio nomás. La guerra con Chile, ya, esas son coyunturas. Esas son coyunturas, esas son coyunturas. La pandemia, coyuntura. ¿Ok? Esas son coyunturas, momentos, circunstancias, instantes, fotos, flashazos, ¿ok? Esa es la coyuntura. Es el pasado de media duración. ¿Ok? La semana de los 5 presidentes. ¿Y qué es un acontecimiento? Mira, estructura, condiciones permanentes. Coyunturas, circunstancias en un momento. ¿Sabes qué sería en el contexto de la Revolución Francesa un acontecimiento? Este. Solo que no me acuerdo cómo se llama. ¿Alguien se acuerda? Karen, esta nota es estado general, ¿estás seguro que así se llama? ¿Así? ¿Harley? ¿Estos son los estados generales? Se la toma de la Bastilla, criatura. Claro, la toma de la Bastilla.
¿Qué es la toma de la toma de la Bastilla? Eso es un acontecimiento. ¿Cuánto duró? Duró pues 4 o 5 horas que estos salvajes se metieron y mataron a todos, ¿te acuerdas? Es un acontecimiento que para entenderlo, para entenderlo, yo tengo que conocer la coyuntura. Esta coyuntura da origen a este acontecimiento, pero a la vez, para entender esa coyuntura, yo tengo que ir más abajo y entender los factores estructurales que le dan sentido a la coyuntura. Así como la coyuntura me permite comprender por qué se produjo la toma de la Bastilla. Porque si no, esto no es historia. Esto es periodismo. ¿Cierto, Eric? ¿Cierto, Iraida? ¿Cierto, Henry? Si yo solo me quedo en qué ocurrió el 14 de julio, eso no es historia, eso es periodismo. Ese es periodismo. Periodista te explicará esto, o quizás baje hasta acá, pero no es historia, pues. Lo que distingue a la historia de un periódico cualquiera es que el historiador desciende a los elementos estructurales y te explica cómo esos elementos estructurales dan origen a una coyuntura que termina produciendo acontecimientos memorables, pero que al final son solo acontecimientos. Es la espuma de la ola, dijo algún historiador. El acontecimiento es solo la espuma, pero el gran movimiento viene detrás, viene debajo, y eso es lo estructural. Eduardo, ¿me has comprendido, amigo? Eric, Iraida, Henry, ¿estamos bien? Alex, Diego, Dante, Alexia, Leslie, ¿estamos bien? ¿Estás seguro? Ya. Avísame si te pierdes, avísame si te pierdes. No te estoy viendo y eso siempre se lo decimos a la gente cuando estamos en clases virtuales. Si estuviéramos en clases presenciales, yo te veo desmayado y ya sé que hemos volado. Pero acá necesito que me lo digas, ¿no? Bien, ya. Entonces, Eric, ¿te parece un buen ejemplo? Ya, bacán. ¿Ejemplo más? Historia del Perú. Estructura, Perú republicano. Coyuntura, pandemia. Acontecimiento, las marchas de noviembre. ¿Sí? Un acontecimiento que se produjo a causa de una coyuntura inscrita dentro de una estructura llamada Perú República. ¿Nos queda claro? Si es así, bacán. ¿Ya? Ese es el propósito de la historia. Comprender el pasado, entendiendo que el pasado tiene diferentes dimensiones. ¿De acuerdo? Claro, Maffer, excelente, excelente, Maffer. Muy bien. Entendiendo que el pasado tiene dimensiones y que vas a tratar de reconstruirlo mediante fuentes, con el estudio de otros científicos, para así tener una visión lo más completa posible del pasado y entender nuestro presente. Y si es posible, extraer alguna conclusión que nos sirva hacia el futuro. ¿De acuerdo? Regresemos acá. ¿Qué debo saber entonces de la historia? Es una ciencia social. Estudia la sociedad en el espacio, en el tiempo. El historiador recurre a fuentes. Hay dos tipos de fuentes. Maffer, ¿te acuerdas de eso? Hay dos grandes tipos de fuentes. ¿Cuáles son? Fuentes primarias, fuentes secundarias. Sí, ya acá, muy bien, ya estamos ahí en terreno conocido. Genial. Fuentes primarias o directas son los restos que quedan del acontecimiento histórico que estás estudiando. Maffer me decía la masacre de Lucanamarca, ya acá, por ejemplo, los huesos que queden ahí, Maffer, eso es una fuente directa. Es un resto que queda de ese atroz acontecimiento. O las armas que se hayan usado, o la vestimenta de la gente, o los testimonios orales de aquellos que quizás recuerden esa barbaridad. Bacán. Y las secundarias son los trabajos que haya hecho algún especialista acerca de ese acontecimiento. ¿De acuerdo? Cuando yo veo un programa de televisión, esa es una fuente secundaria. Cuando analizo el muro de Berlín, José, esa es una fuente primaria. Es un resto de la actividad humana. Pero un reportaje que explique cómo se vivía en la época del muro de Berlín, a ese reportaje será una fuente secundaria o indirecta, porque ahí estarías leyendo el producto de la investigación de otra persona. Es como conocer una película porque otro te la contó. La próxima semana te cuento Rápidos y Furiosos. Habla, Mafer, ¿te la cuento la próxima semana? José Antonio. Creo que eso tiene un nombre, no se llama spoiler, me parece que está prohibido. Ya, una cosa es conocer una película porque la viste y otra cosa es porque te la contó otro. La fuente indirecta es la versión que te llega a través de un especialista que ha hecho un trabajo y te está contando lo que él ha percibido o lo que él ha interpretado. Eric, ¿qué me dice? La copia de una crónica original y genuina es secundaria. La copia de una crónica. La copia de una crónica viene a ser la crónica en sí, ¿no? Porque es una copia, simplemente es el mismo documento. De una crónica original y genuina. Bueno, las crónicas en general son fuentes secundarias, ¿no? Porque a menudo son narraciones hechas por alguien que quiere mostrarte, pues,
el pasado, lo que está viendo, pero no forma parte en sí de la sociedad a la que está retratando, sino que es un testimonio propio, una percepción suya la que te transmite. Las fuentes de la historia se dividen así, como tú lo has dicho, ¿no? Las fuentes de la historia se dividen en primarias y secundarias. A las primarias también le dicen directas, ¿no? Las fuentes primarias o directas son los restos que quedan del hecho estudiado. Es una fuente primaria. Los restos que quedan del acontecimiento. Pueden ser orales, pueden ser documentales, pueden ser materiales, pueden ser audiovisuales, pueden ser etnográficos. Ya, cualquier resto que quede del pasado. Testimonios, narraciones, censos, informes, crónicas, si es que son elaboradas por el pueblo que estás estudiando, ¿no? Filmaciones audiovisuales, recopilación de costumbres y tradiciones, fuentes etnográficas, creo que alguna vez te lo habrán comentado, ¿no? Fuentes etnográficas, cuando un antropólogo, cuando un sociólogo va a una comunidad aislada, ahorita te cuento, Henry, ahorita te cuento, cuando un antropólogo, un sociólogo, un historiador se dirige a una comunidad en la sierra o en la selva y se dedica a recopilar sus creencias, sus costumbres, sus reglas, y a eso es un trabajo etnográfico. Es observar y registrar simplemente. No vas a educarlos, o sea, no vas a cambiarle sus costumbres, simplemente vas a observar y copiar. Henry me pregunta qué es una histografía. Eh, a ver, ¿me estás diciendo historiografía o histograma? Que son dos cosas diferentes. Historiografía es la historia de los historiadores. Cómo ha ido cambiando la historia a través del tiempo. Eso es historiografía. Cómo ha ido cambiando la historia, o sea, cómo se ha escrito la historia a través del tiempo. Es una historia de los historiadores. Histograma es otra cosa. Histograma es un diagrama. Y la fuente secundaria son los trabajos hechos por un historiador. Tú y yo, tú y yo, no tienes por qué. Tú y yo, que no somos historiadores. Lo que sabemos de la historia, ¿de qué fuentes lo conocemos? Nosotros, tú y yo. ¿De qué fuentes sabemos lo poco que sabemos? ¿Fuentes primarias o fuentes secundarias? Claro, tú y yo nos alimentamos de fuentes secundarias. Tú y yo nos alimentamos de fuentes secundarias. Correcto. El historiador trabaja con fuentes primarias. Ya por más que alguien en este momento diga, profe, pero debe ser más bacán tener una fuente primaria. Sí, tío, pero ¿sabes cuál es el problema? Que tienes que haber estudiado para saber interpretarla, ¿cierto? Porque una fuente primaria fue creada por otra cultura. Las palabras o las evidencias que contenga en esa cultura tenían otro significado. Por eso es que eso es un trabajo para especialistas. Y ese es el objetivo de historia. Ah, no, 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 no. Sigue siendo, Eric, sigue siendo. Por eso te decía, si es una copia, sigue siendo una fuente primaria, ¿no? Sigue siendo una fuente primaria. Ah, no había entendido tu pregunta. Sigue siendo una fuente primaria. Este, a veces cuando uno va a estudiar historia en la universidad, hay gente que se entusiasma cuando en el cole les explican de la historia. Hay gente que se entusiasma con las clases de historia en el cole, a veces también en la academia. Y dice, me convenció el profe, quiero ser historiador. Pero a veces entienden mal la carrera. Hay gente que piensa que ser historiador significa que vas a ir a la universidad y te van a contar historias 5 años. Te la van a contar y tú vas a estar ahí sentado en la butaca mientras te pasan los programas de History Channel en la pantalla multimedia y cuando salgas pues podrás hablar sobre alienígenas ancestrales o algo por el estilo. De eso no se trata, ¿ok? O sea, así no es, ya por si acaso tengas esa extraña idea en la cabeza. O sea, voy a estudiar historia, qué bacán, me voy a sentar, voy a comer canchita a los 5 años, voy a estar comiendo el profe me cuenta, ¿no? Mientras el profe no sé qué es eso, no es estudiar historia. La carrera de historia te forma para investigar, ¿ya? La carrera de historia te forma para investigar. ¿Que en historia no me van a estar contando 5 años cosas graciosas? No, eso no es estudiar historia. El historiador es un profesional formado para investigar. Se le enseña a buscar las fuentes, se le enseña a criticar las fuentes, se le enseña a interpretar las fuentes. Historia es una carrera dura. Hay gente por ahí que siempre dice, a la gente le gusta la historia. No, a la gente le gustan las historias. A todo el mundo le gustan las historias, ¿no? Pregúntale a Magali. Pero la historia es una ciencia. Y el historiador como científico es un profesional formado para, es un profesional formado para recolectar y descubrir fuentes, procedimiento llamado heurística, y luego someterlas a crítica, ¿ok?
¿Por qué someterlas a crítica? Porque creo que estarás, ahorita te contesto, disculpa, no había visto tu pregunta. Creo que estarás de acuerdo en que encontrar un documento antiguo no garantiza que sea cierto. ¿Verdad, Harley? ¿Verdad, André? ¿Verdad, Sheila? ¿Verdad, Dante? Encontrar que un faraón mandó escribir hace 3000 años un decreto, algo en una pared, no significa que lo que está escribiendo sea verdad, ¿no? Por eso es que cuando se habla de la crítica, se dice que hay dos tipos de crítica. Crítica interna, crítica externa. Ahora te lo voy a volver a explicar, ¿ya? Pero ¿en qué consiste la crítica? La crítica consiste en ver si el documento es verdadero. Maffer viene y me dice, profe, encontré este papiro escrito por Ramsés del Antiguo Egipto. Crítica externa. Primero voy a analizar el material para ver si realmente es de la época de Egipto, de la época de Ramsés. Crítica externa. Primero voy a ver las características del documento para ver si es de esa época que Maffer me está diciendo. Y una vez que ya determiné que es de esa época, ahora viene la crítica interna. Voy a leer el texto y voy a ver si lo que me está diciendo es verdad. Porque tal vez sí es de la época de Ramsés, pero Ramsés me está metiendo floro. Entonces, primero voy a ver si es de esa época y segundo voy a ver si lo que cuenta es auténtico. Andrea ha tenido una epifanía. Oye, Andrea, ¿me estás comprendiendo, hermano, o ya te estás desmayando? Habla. ¿Está claro? Maffer, Sheila, Dante, Harley, ¿estamos bien? ¿Sí? Ya. Ok, avísame si vamos muy rápido, avísame si vamos muy rápido. Entonces, esa es la crítica. Ya, la crítica es eso. Ver si el acontecimiento, si la fuente pertenece al proceso y si la información que te transmite es verídica. Y luego viene la hermenéutica, ¿no? La hermenéutica es interpretar la fuente. Ya, eso es más complicado, interpretar la fuente. Nosotros aquí en la academia siempre le comentamos esto a los muchachos, ¿no? Cuando uno lee la Biblia, el Nuevo Testamento, hay un momento en el que dicen que Jesús tuvo hermanos. Creo que es un ejemplo clásico que hemos puesto más de una vez. El Nuevo Testamento dice, Jesús tuvo hermanos, y aquel que no sea consciente de lo que las palabras significan dirá, horror de horrores, que María no era virgen. Y un historiador te podrá decir, espérate, en esa época la palabra hermanos no significaba necesariamente hermano de padre y de madre. Podía ser un primo, podía ser un familiar o podía ser un medio hermano. Ese es el problema de los textos. Los documentos antiguos en su momento significaron otras cosas con esas palabras. Entonces el historiador tiene que saber interpretarlos en el lenguaje de esa época. Ya, por eso es que cuando tú estás estudiando la democracia, exacto, Dante. Por eso cuando uno estudia la democracia ateniense, habla, ¿te acuerdas cuando uno estudia la democracia ateniense? Y el profe te dice, las mujeres no podían votar. Y alguien por ahí, Ana Lucía, sobre todo, que es tan combustible, Ana Lucía dice, esos griegos machistas. No se les puede llamar así. Era otro contexto, era otra sociedad. No puedes usar categorías conceptuales de nuestra época para otra época. ¿Ok? ¿Qué hablas, Eduardo? ¿Qué hablas? Entonces, esas son las fuentes de la historia. ¿Ya? ¿Qué son las fuentes de la historia? Los elementos que somos para reconstruir el pasado. Tipos de fuentes, directas e indirectas. Directas, también llamadas primarias, los restos que quedan del hecho. Cualquier resto que quede del hecho. Fuentes secundarias e indirectas, los trabajos que es un historiador. Trabajo del historiador, heurística, recopilar las fuentes. Crítica, verificar que sean auténticas. Hermenéutica, interpretarlas. Y con la información que les extrae, más la ayuda de otros especialistas, se reconstruye el pasado. Regreso a lo que te estaba diciendo antes para no perderlo. Así es como trabaja la historia. El padre de la historia, ya lo dijiste, el tío se llama Heródoto, Heródoto Halicarnaso, vivió en Grecia, autor de esta obra llamada Historias. Y cerremos esta parte de acá, esta primera parte, hablando de las ciencias y las disciplinas auxiliares, que son, como tú dijiste, los científicos que ayudan al historiador a conocer un poco mejor los restos del pasado. Por si acaso lo necesites, que en realidad no creo, pero por si acaso lo necesites. En la diapositiva que subamos, vamos a colocar algunas de las ciencias y disciplinas más importantes. Y ahora, si tú revisas la lista, me dirás, profe, pero faltan. Claro que faltan, pues no seas fanático. Hay un montón de ciencias auxiliares, hay un montón de disciplinas auxiliares. Pero esas son algunas de las más importantes, son algunas de las más conocidas, ¿no? La geografía, la economía, la politología, la antropología, la arqueología y otras. Y disciplinas, la heráldica, la epigrafía, la iconografía, la genealogía, la cronología y etcétera. ¿Ok? Ciencias y disciplinas auxiliares. La única diferencia, ¿cuál es? ¿Te acuerdas? Sheila, Eduardo, Dante, Andrea, Ana Lucía, José, Joseph. Las ciencias
son ramas del conocimiento independientes. Bacán, André, excelente. Las ciencias son otras ciencias, diferentes a la historia, que vienen a ayudar. Las disciplinas son especialidades históricas. ¿Sí? Claro, muy bien, Henry. Me siento mal, hermano. Estoy viendo alucinaciones. Estoy escuchando voces en mi cabeza. No más pobres en un país rico. Estoy escuchando ideas extrañas en mi cabeza. Voy a un psiquiatra. Sheila. ¿El psiquiatra sí? ¿Se me escuchó entrecortado? Mejor, porque estoy diciendo cosas que no deben decirse. Ya. Voy a un psiquiatra. Eh, Oye, una pregunta. El psiquiatra es un médico, ¿verdad? El psiquiatra es un médico, ¿cierto? ¿Alguien aquí va a ser psiquiatra? ¿Alguien aquí está pensando en ser psiquiatra? El psiquiatra es un médico, ¿verdad? Pero el psiquiatra cuando me recibe, quizás llama a un psicólogo para ayudarse a comprender mi caso. Para ese psicólogo, para ese psiquiatra, ¿el psicólogo qué es? Maffer. Claro, muy bien, Sheila, muy bien. Para ese psiquiatra, el psicólogo es una ciencia auxiliar, porque es una carrera aparte, es un profesional aparte, pero que va a venir y va a ayudarte a comprender. ¿De acuerdo? Ok. Y si el psiquiatra, para confirmar, llama a un neurólogo, habla. Ahí también es otra ciencia, es una disciplina, ¿no? Porque la neurología y la psiquiatría ambas son ramas de la medicina, ¿cierto? Son especialidades de una misma ciencia común o de una misma carrera o de una misma profesión, como le quieras decir. Aquí es igual. ¿La historia se ayuda con la geografía? Sí. La geografía no es parte de la historia, ¿no? Pero es una ciencia aparte. Pero ayuda, igual que la economía, igual que la politología. Las disciplinas son ramas de la historia, ya como la genealogía, como la numismática, como la epigrafía, como la iconografía. Disciplinas auxiliares. Con unas y con otras, el historiador lo que hace es reconstruir el pasado. Claro, Eric, una disciplina es una rama de la ciencia. Eric, disculpa, ¿qué carrera vas a estudiar? Disculpa la consulta. ¿O no lo quieres decir por miedo a que te quiten la vacante? ¿Vas a ser médico? Ya, entonces, uff, Eric, tú lo sabes mejor que nadie porque tu carrera está llena de disciplinas, ¿sí o no? Habla, Eric. La pediatría, una. Cardiología, otra. Neurología, otra. Psiquiatría, una más. ¿Sí? Estomatología, ahí va otra también, pues, ¿no? Ya, igualito. Esa es más o menos la historia. La historia también tiene sus disciplinas. ¿De acuerdo? Eso, niños y niñas, es lo que teníamos que ver para empezar. ¿De acuerdo? Teoría de la historia es la ciencia que estudia el desarrollo de la sociedad humana en el espacio, en el tiempo, mediante el estudio de hechos históricos. La historia utiliza fuentes que pueden ser directas o indirectas. El padre de la historia es Heródoto de Halicarnaso. El historiador trabaja con ciencias y también con disciplinas. El tiempo tiene dimensiones, estructuras, coyunturas y acontecimientos que no he puesto ahí porque no alcanzaba el espacio. Lo estructural son los elementos económicos, sociales de larga duración y lo coyuntural son aquellos que se presentan en un determinado momento. ¿Cómo vamos hasta ahí? Karen, ¿estamos bien? Eric, ¿todo en orden? Sheila, André, Maffer, Eduardo, Joaquín, Joseph, ¿sí? Ya. ¿Te animas a ver algunas preguntas de admisión? Algunas probablemente las conozcas. ¿Te animas a ver algunas preguntas por ahí? ¿Se pueden? Para ver si hemos entendido. De ahí luego te enseño la periodización de la historia, pero la periodización creo que ya la conoces, así que lo vamos a ver rápidamente. Este es famoso. Yo te dije hace un rato, espérame. Te dije hace un rato que desde que San Marcos toma preguntas de eco, solo una vez ha preguntado por teoría de la historia. Ya, la única pregunta que ha hecho es la única vez que San Marcos, desde que es Deco, ¿no? O sea, antes sí, pero desde que es Deco, esa es la única vez que he preguntado por teoría de la historia. Quizás ya la hayas visto. Y si no la has visto, mejor, ¿no? Henry dice avión. Y Karen lo sigue. Y Harley también. Y todos lo siguen. Ahora, Henry cambia. ¿Así? Sheila dice enano, total. Quizás se nos ha ido el concepto. Iranse, Juan Carlos, ahora todos dicen enano. ¿Qué fue? Al principio todos decían avión. Lo permanente. ¿Es estructura o coyuntura? ¿Sí? Lo permanente, ¿qué es? Lo permanente. Las condiciones que llevan décadas, siglos, así ha sido desde que no me acuerdo de cuándo ha sido así. Eso es lo estructural, ¿verdad? Eso es lo estructural.
y lo que se presenta en un momento determinado, vamos, no puedes confundirte con la palabra coyuntura. ¿Sabes por qué no puedes confundirte? Porque la palabra coyuntura es común. Habla criatura, prendes la tele, ves un noticiero. No oyes que los periodistas hablan la coyuntura política. ¿Nunca has escuchado esa expresión? La coyuntura política. ¿Sí? Ya, y cuando te dicen coyuntura, ¿qué hacen? ¿Historia del Perú? O te hablan de lo que está ocurriendo en este momento? No, pues no, ya, pues. Cuando te dicen coyuntura, ¿qué hacen? Comienzan con los moches. Ya, pues entonces, coyuntura, exacto, lo que está ocurriendo en este momento. Coyuntural, ¿por qué? Porque el crack no fue siempre, ¿no? El crack se presentó en ese momento, duró 5 o 10 años. El fascismo, ¿acaso Europa fue fascista siempre? Fue en ese instante, ¿verdad? En ese instante. Ya, ¿podemos ver otras, si no te molesta? Veamos algunas y de ahí quería enseñarte otras cosas y luego ya cerramos con esto. ¿No te molestas? Qué bueno, amigo. ¿Qué marco ahí? Casa, nos dice Sheila, Renzo, Leslie, Karen, todos. Bien, niños, vaca. Sigamos. Veamos a ver, tres, cuatro más. De ahí hacemos un poco de periodización y ahí muere lo nuestro, ¿eh? Vamos, Joco. Vamos, Alexia, Emanuel, André, Dante, Diego, Juan Carlos, Iraida. Avión, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo ahora sí? Ahora sí, avión, claro, ¿no? Feudalismo sí es algo estructural. Es una condición que se mantuvo a lo largo de siglos. Excelente, muy bien, muy bien. Ahí sí, Karen. Ya. Ok, Karen. Ahí nadie te va a decir el feudalismo es una coyuntura, ¿no? Ni el feudalismo es una forma de organización que prevaleció a lo largo de siglos. Algunas características llegaron hasta la Revolución Francesa. Tú lo dijiste hace un rato, no me acuerdo quién lo dijo hace un rato, cuando estábamos hablando de la Revolución Francesa. Los derechos feudales llegaron hasta la Revolución Francesa, siglo XVIII, ya prácticamente 1000 años después. ¿Vaca? Lo acabamos de explicar. Henry dice barco, Renzo dice dado, Luis Alberto dice barco, Leslie dice dado. La interpretación de la fuente oral o escrita. Si me dices barco, paleografía, sería cuando estás descifrando un texto antiguo, ¿verdad? Ojo que la paleografía no interpreta el sentido del texto, la paleografía traduce. Y la traduce si es una fuente escrita, no si es una fuente oral, la paleografía no tiene nada que ver ahí. ¿Qué es la hermenéutica? Oye, criatura, ¿no lo dijimos? Maffer, ¿explicamos hermenéutica hace un rato? Creo que Andrés se fue al baño. ¿Explicamos o no explicamos, me parece? Hermenéutica, déjame ver, la hermenéutica la pusimos. ¿De nuevo? Los muchachos se van a cocinar ustedes. Fuentes. Ya, Karen, no te preocupes. ¿Qué son las fuentes? Son los restos del pasado. ¿Qué hace el historiador? Paso uno, recopila las fuentes. Paso 2, verifica las fuentes. Paso 3, interpreta las fuentes. ¿Ok, Karen? Dante, apúntalo ahí en tu cuaderno, ya suponiendo que tengas cuaderno. Paso 1, recolección de fuentes. Paso 2, verificación de fuentes. Paso 3, interpretación de las fuentes. Recopilación de fuentes, heurística. Verificación de las fuentes, crítica. Interpretación de las fuentes, hermenéutica. ¿Ok? ¿Qué es la hermenéutica? ¿Te acuerdas? Estábamos hablando, ¿y está en tu mente? Ya, bacán, muy bien, eres un hombre de mente, correcto. Recolección, heurística. Verificación, crítica. Interpretación, hermenéutica. Hace un rato decíamos, ¿te acuerdas? Me dicen que Jesús tuvo hermanos. Sí, pues no tuvo hermano, porque la palabra en ese tiempo quería decir otra cosa.
La hermenéutica es eso, la interpretación de las fuentes históricas. ¿Dónde estábamos? ¿Estábamos acá? Sí, ¿no? ¿Qué marco, Karen? ¿Qué me dijiste, Karen, que marque? No me acuerdo qué dijiste, pero voy a suponer que dijiste dado. ¿Ya? Eso dijiste, ¿no? ¿Sí? Será. No te creo. Ya, a ver. Y ahí, Dante, Karen, Andrés, Shirley, no pusiste nada. Gallina. Ya, ahí, ¿qué marco? Dado, dice Sheila. También Leslie, también André, también Luis Alberto, Eric. Estaba fácil. Ya, ese estaba fácil. Sí, ¿no? Sí. Ya. Claro, ese es dado. Una última, una última, una última. Ah, ese está difícil. Ese está difícil. ¿Cómo se llama? Léelo. A mediados del siglo XV, el humanista italiano Lorenzo Valla, por encargo de Alfonso el Magnánimo, demostró la falsedad de la donación de Constantino, un documento mediante el cual el Papa, chistoso el Papa decía, Roma es mía. ¿Por qué? Porque el emperador Constantino me la donó. Así, a ver, demuéstralo. Y el Papa te sacaba un papel mandado a hacer en Azángaro, donde el emperador Constantino le decía, no, Roma es tuya. Lorenzo Valla, cargoso, demostró que ese documento era falso. Totalmente falso, falso, fake, más falso que un video de Cueva anotando un gol de penal. O sea, así radicalmente falso, pues, ¿no? Este sistema de crítica que utilizó Lorenzo Valla, se convirtió en la base de una disciplina histórica. ¿Cómo se llama? La disciplina histórica que verifica la autenticidad de los documentos. No está acá. No sé para qué te pongo esto, pero se llama diplomática. Diplomática, cuidado. La crítica no es una disciplina histórica. La crítica es una fase del trabajo del historiador. Es una fase, es una etapa, es una etapa. Espérate. La diplomática, la disciplina histórica que verifica los documentos, la disciplina histórica que verifica la autenticidad de los documentos, se llama diplomática. Ya, esa no te la voy a enseñar. Por eso te dije que eso estaba difícil. Crítica es un proceso, correcto, es una etapa, exacto. Su sistema de crítica, no sea chistoso, porque mira lo que dice acá. Su sistema de crítica se denomina crítica. Habla. ¿Estás creyendo que está postulando Telesub? ¿Qué cosa? Su sistema de crítica se denomina crítica. Ya, pues también tú. ¿Quieres ser de una raza distinta? Ya. Su sistema de crítica se convierte en la base. ¿Así? Su sistema de crítica se convierte en la base de una disciplina histórica denominada diplomática. Andrés está sentado con su sombrero escuchando la clase. ¿Ya? Cerremos hablando de lo que viene a ser viva la revolución. Cerremos hablando de lo que viene a ser la periodización tradicional de la historia. La historia tradicionalmente se divide así. Estoy seguro que lo has visto antes, ¿no? La historia comienza con la aparición de la escritura, llega hasta la actualidad, se divide en cuatro edades: edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Esta periodización la propuso el alemán Cristóbal Celarius. Cristóbal Keller le dice la gente, un humanista alemán que vive en los años 1600. Él dividió la historia de esta manera. Tampoco es que sea un historiador, ¿no? El pata simplemente era un profesor y dividió el curso para sus alumnos de esta manera y a la gente le gustó cómo lo dividió. Pues entonces, poco a poco se difundió. Y ya después se añadió la edad contemporánea. La edad antigua va desde que se inventa la escritura hasta que cae el Imperio Romano Occidente, y la edad media va desde que cae el Imperio Romano Occidente hasta la caída de Constantinopla, y la edad moderna va desde la caída de Constantinopla hasta la Revolución Francesa. Y la edad contemporánea va desde la Revolución Francesa hasta ahora, ¿no? Antes de la escritura es prehistoria. La prehistoria se divide tradicionalmente en dos edades, piedra y metales. El esquema de división, espérame, André, el esquema de división de la prehistoria sale de la cabeza de Christian Thomsen, ya que la dividió en piedra, bronce y hierro, y ya después se agrupó así, ¿no? Piedra, metales. ¿Cuándo terminará la edad contemporánea, André? No sabemos, no se puede conocer.
Te cuento algo que quizás no hayas pensado nunca, pero si te detienes un poco a reflexionar te parecerá lógico. Quizás ya terminó. Los los procesos históricos, a menudo tienen trascendencias que no puedes intuir en el momento en el que se produjeron. André, Eduardo, Maffer, ahorita Maffer a eso. ¿Acaso cuando cayó Constantinopla la gente se percató de las consecuencias que ese hecho iba a tener? ¿Alguien se podía imaginar que la caída de Constantinopla iba a conducir al descubrimiento de América o a la formación de imperio? No, nadie podía saber eso. Cuando se produce la toma de la Bastilla, ¿alguien sabía lo que se venía? No. Nadie podía imaginarse los cambios en la mentalidad, los cambios conceptuales, jurídicos, económicos, políticos que traería consigo la Revolución Francesa. Entonces, quizá dentro de 100 años se proponga una nueva edad de la historia y la gente mirando hacia atrás diga, en ese momento comenzó la nueva edad. Pero no lo sabemos nosotros porque somos parte todavía del proceso. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mauricio le pusieron contemporánea, claro, le pusieron contemporánea porque es nuestra época, pero eso no significa que luego no vaya a aparecer otra edad, ¿no? Y si hay otra edad, bueno, la edad contemporánea, pues se seguirá llamando contemporánea, pero ya no tendrá nada de contemporánea, ¿no? Dentro de 200 años quizás sea otra edad de la historia. Quizás el Internet, quizás las Torres Gemelas, quizás el COVID, qué sé yo. Nadie puede saberlo hasta cuando ya pasa el tiempo y se valoran, se sopesan las consecuencias y los historiadores miran atrás y dicen, ¿sabes qué? En ese momento comenzó una nueva edad de la historia. Y nosotros que estábamos metidos en la tormenta, ni nos dimos cuenta. Puede ser que haya ocurrido. La prehistoria se divide en edad de piedra y edad de los metales, y la edad de piedra se subdivide en paleo, meso, neolítico, y la edad de los metales se subdivide en cuprolítico, antes le decían edad del cobre, edad del bronce y edad del hierro. Así es como se periodiza tradicionalmente la historia. Ahora, Maffer creo que decía, pero este es básicamente para Europa. Claro, Maffer, totalmente de acuerdo. Por eso se le llama la periodización convencional, o sea, la más utilizada en el mundo occidental. Y eso siempre es bueno recordárselo a todos, ¿no? Porque el curso se llama Historia Universal, o como le dicen en los colegios donde lo enseñan en inglés, World History, le dicen en los colegios, lo que enseñan en inglés, ¿no? ¿Alguno se llevó Historia Universal en inglés en el cole? Los coles en inglés le dicen World History. Es igual, ¿no? Pero, bueno, este, pero no es historia universal, pues, ¿no? Es historia del mundo occidental. ¿Cierto, André? No es historia del universo, bueno, ni siquiera es historia de toda la Tierra. Es la historia del mundo occidental. Entonces, es lógico que la periodización que usa sea la periodización propia del mundo occidental. Tú vas a China y esta periodización no tiene sentido ahí. En Turquía tampoco. Entre los musulmanes, nada. ¿Ok? Es la historia del mundo occidental. La historia del mundo occidental es la periodización más usada. El tío Marx y Engels propusieron otra forma, ¿no te acuerdas? Según el modo de producción, comunidad primitiva, esclavismo, pero eso no ha tenido mucho éxito en realidad. Ah, claro, Maffer, por eso en HP usan otra, pues, ¿no? En HP usan lítico, arcaico. ¿Por qué? Porque esta división dice que la historia comienza con la escritura. Bueno, en HP tenemos un serio problema, pues, ¿no? Antes de la llegada de los europeos, acá no había escritura. Por eso es que acá se usa una división más que nada arqueológica. Lítico, arcaico, formativo. Horizontes, intermedios, todo lo que ustedes conocen. Y a lo largo de las siguientes semanas lo que nosotros vamos a ver es cómo se van dando esas edades, ¿no? La prehistoria, desde que apareció la humanidad hasta la escritura, eso lo vamos a ver la próxima semana. Terminando la prehistoria, veremos la edad antigua, que son las grandes culturas de la antigüedad, Egipto, Mesopotamia, India, China, Grecia y Roma. De ahí vamos a pasar a la Edad Media, que la vamos a dividir en dos etapas. La Edad Media, no olvides, es Alta Edad Media, Baja Edad Media. La Alta Edad Media es la primera parte, los bárbaros, visigodos, ostrogodos, la aparición de los musulmanes, el imperio carolingio y el nacimiento del feudalismo. Eso va a ser la Alta Edad Media. Y cuando eso acabe, veremos la Baja Edad Media. La Baja Edad Media que será la época del feudalismo, que a la vez se divide en la Edad Media plena, el auge, y la crisis, ¿no? Que es ya la peste negra, todo ese tema. Luego veremos la Edad Moderna, que es desde que cae Constantinopla hasta la Revolución Francesa, con temas que tú conoces, ¿no? Descubrimiento geográfico, renacimiento, la reforma, el absolutismo, la ilustración, y luego ya entraremos en la edad contemporánea. La edad contemporánea la vamos a dividir en tres momentos, ¿ya? En la edad contemporánea veremos primero el siglo XIX, que es la época de la Revolución Industrial, de Napoleón Bonaparte, de la Revolución Francesa, de la Restauración,
del imperialismo. De ahí entraremos al siglo XX, que es la época de las guerras mundiales, es la parte que a la gente le gusta más porque a todo el mundo le divierte ver cómo se mata a la humanidad. Ahí veremos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la época de Hitler, la época de Mussolini, la época de Stalin, el crack. Y luego veremos la Guerra Fría, ¿no? La Guerra Fría, que es ya la etapa en la que casi se produce la Tercera Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Y llegaremos hasta el mundo actual, y ese es el curso que tenemos que ver en este año, centrándonos, en este ciclo, perdón, centrándonos sobre todo en los temas más frecuentes. Y eso es todo. Y eso fue todo por hoy, niños. Se nos pasó la hora volando. La próxima semana comenzamos con el avance. La próxima semana es hominización y prehistoria. Vayan a almorzar o a cocinar y nos estamos viendo la próxima semana. Es un gusto. Muchas gracias, profesor Sergio, muchas gracias. Sorry, me había olvidado que tenía apagado el micro de la computadora. Estaba hablando por el celular. Nos vemos, cuídense. Las claves las paso después, no se preocupen. Nos vemos, cuídense. Hasta luego, gracias. Chao, 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 gracias, nos vemos. Adiós.